Villa de la Santísima Trinidad. Arropada entre las montañas del macizo Guamuaya y las aguas del Mar Caribe, Trinidad ha perdurado en el tiempo como uno de los sitios más bellos y mejor conservados del Caribe. Hoy te invito a continuar nuestro recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos sus calles empedradas, visitemos palacetes, conozcamos a sus habitantes, todo con un simple toque de aldaba. Aquí está Trinidad, a su puerta. Un archivo en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad es el garante de su memoria, de su acervo cultural e histórico. El Archivo Histórico de Trinidad lleva el nombre del capitán del Ejército Libertador Joaquín Llaverías Martínez, quien fuera director del Archivo Nacional. Fue fundado el 24 de mayo de 1975 con la finalidad de conservar la documentación histórica que se encontraba dispersa en distintos organismos y particulares. Nos encontramos en el Archivo Histórico Municipal de Trinidad, capitán Joaquín Llaverías Martínez, situado frente al Museo de Lucha contra Bandidos, a escasos metros del sitio fundacional de la ciudad. Esta casa, que data del siglo XVIII, en la primera mitad, es adaptada para archivo a partir de 1975, que data su fundación el 26 de mayo. Tras los eventos de la Semana de la Cultura Trinitaria, se funda esta ciudad para guardar, conservar y preservar la historia patrimonial, la historia escrita de una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que sus fondos documentales pueden convertirse también en patrimonio documental, en patrimonio histórico y patrimonio intangible, que es el que guarda, el que tiene conservado en sus fondos documentales esta historia, esta arquitectura trinitaria que hoy conservamos hasta nuestros días. Hoy nuestro archivo conserva documentos de fondos institucionales, colecciones importantes y fondos personales de familias trinitarias que tuvieron gran importancia en la ciudad en el devenir histórico de la misma. Desde la época colonial conservamos el acta capitular más antigua, que data de 1724, ubicada en el fondo ayuntamiento, muy importante, y otros documentos de importancia los conservamos en nuestra mapoteca, fototeca, hemeroteca, así como los protocolos notariales donde se registran importantes documentos de la ciudad, ya sea escrituras de casa, ventas de esclavos y otros tipos documentales que hoy conservamos celosamente, y donde los investigadores, los historiadores de Trinidad han podido hacer importantes libros y documentos, trabajos científicos. Tenemos la destacada escritora e investigadora Alicia García Santana, que ha escrito los últimos libros sobre nuestra historia trinitaria. En esto tenemos El Don del Cielo, tenemos Ciudad, Parques y Plazas de Trinidad, entre otros. Cuando queremos hacer memoria de nuestra vida, comenzamos a remover los recuerdos. Cuando queremos hacer memoria de los hechos colectivos, removemos los papeles que atesoran los archivos. En estos momentos nos encontramos en la sala de investigación del Archivo Histórico Municipal de Trinidad. Es en el lugar donde se brindan servicios a todas las personas, sean naturales o sean foráneas. Esta es una muestra de la documentación que tenemos documentos de los años de 1724, el más antiguo, hasta la actualidad, que tenemos las tres etapas: la colonia, la neocolonia y la revolución. Este documento que tenemos aquí pertenece a la antigua notaduría de hipotecas, que es la antesala de lo que es el actual registro de la propiedad. Data de 1740 a 1880. Aquí están asentadas todas las propiedades de las personas, ya pueden ser escrituras de casa, esclavos. Aquí está la historia de nuestra ciudad, lo que fuimos y lo que somos.
encontramos precisamente en el área de conservación de nuestra institución, aplicando la limpieza exhaustiva a uno de nuestros documentos más antiguos de dicho centro, que es el testamento cerrado de don Mariano Borrell, radicado en el año 1861, quien fuera el marqués de Guáimaro, cuya limpieza pues la hacemos utilizando nuestros medios de protección para limpiarlo, pues precisamente una brocha de celda fina, para de esta forma desempolvar el documento y por tanto contribuir a su mejor conservación. No se puede hablar de un archivo histórico sin la presencia del archivero. Él es quien te orienta hacia la búsqueda de documentos, organiza los materiales y brinda otros detalles de interés, como lo son las medidas de protección al usar algunas escrituras que por el paso del tiempo y la humedad pueden causar algún daño a la salud humana. Primeramente comenzamos con las clases teóricas para después luego ya desempeñando con las actividades prácticas. Aquí hemos aprendido primeramente a mantener el documento en su estado original, realizarle la conservación preventiva para evitar su deterioro. Y bueno, luego pasamos entonces a la fase de lo que es restaurar el documento en caso de que sufra algún accidente, alguna rotura, presente algún daño. Y entonces en estos momentos nos encontramos preparando legajos, trabajando en la conservación de ellos, en el cosido, para mantenerlos unidos, que no se despeguen, que no se pierdan, que no existan deterioros ni pérdida de ningún documento que pueda ser de importancia. Siempre aclarar que sabemos que estamos en una ciudad B que presenta mucha historia, que guarda mucha documentación y que es muy importante que personas como nosotros nos desempeñemos en este papel para lograr que todo lo que aquí se guarda en lo que es papel llegue y trascienda a otras generaciones y todas las personas tengan un conocimiento de que por qué es una villa, por qué presenta tantas categorías de ciudad artesanal, ciudad culinaria y esas cosas así, ¿me entiendes? Que siempre eso es fundamental resaltar la importancia histórica y del patrimonio que tiene y cómo se mantiene, porque no es solamente mantener lo que es la estructura, hay otros patrimonios como los de los documentos que también son de gran validez e importancia. Vale mencionar que es el primer grupo de restauración que inicia curso en la Escuela de Oficios del Conservador de aquí de la ciudad de Trinidad y estamos aprendiendo de manera general cómo funciona un archivo histórico y cómo manejar la información, la documentación que entra dentro del archivo. En este curso no tan solo hemos aprendido el tema conservación preventiva y restauración, sino que también hemos aprendido cómo manejar la información. Por ejemplo, ahora estamos desempeñando una situación que tiene que ver con la conservación de los documentos. Pero para conservar esos documentos debemos saber la importancia y saber cómo administrarlos y cómo procesarlos. Bueno, ha sido una experiencia muy buena, siempre es bueno aprender algo más y estamos formando parte de lo que hace la ciudad de Trinidad con la conservación. Es una ciudad patrimonial y tiene otras categorías, pero dentro de la parte patrimonio esto es algo más. Tal vez las personas reconocen a Trinidad como una ciudad patrimonial por las calles o por la arquitectura, pero también hay mucha información muy valiosa que está en documentación escrita. Y entonces nosotros como trinitarios y como restauradores estamos aprendiendo a cómo valorar y conservar esa información que le va a servir a muchas otras generaciones. La excepcionalidad de la documentación conservada en Trinidad se integra a todo un contexto de valor patrimonial por su riqueza y diversidad. Este es el caso del archivo parroquial.
El archivo parroquial guarda, atesora los libros que son de sacramentos, básicamente, bautismos, matrimonios y defunciones. Bautismos que hasta principios del siglo XX estaban separados por los pardos y morenos y los blancos, es decir, que todos aquellos mulatos libres, esclavos y demás estaban bautizados, asentados sus matrimonios y sus defunciones en libros aparte que en los bautizos y matrimonios y defunciones de los blancos y criollos. El archivo atesora documentos desde el año 1585 que está asentada la primera partida de bautismo aquí en la ciudad. El antiguo historiador Manolo Becker hizo índices de estos primeros libros, hace como una compilación demográfica de los nacimientos que habían en la ciudad por la época, y así está hasta principios del siglo XIX. La función social del archivo un poco no es solo que hasta la actualidad se mantiene asentando lo que es matrimonios y bautismo, no solo las defunciones, ya no con el mismo carácter que se hacía antiguamente, porque ya las personas no se casan como antes por la iglesia, tampoco se bautizan como antes, que era algo muy obligatorio. Ya vienen más esporádicamente, pero hay bastantes bautismos todos los meses, y matrimonios es un poco más escaso. Pero muchas personas vienen solicitando su fe de bautismo de sus abuelos, de sus ancestros. Muchos historiadores vienen buscando para personalidades y demás mucha información aquí al archivo al respecto. Ya las defunciones empiezan a desaparecer aquí con nosotros a finales del siglo XIX. Es decir, que ya del siglo XX no tenemos defunción, solo bautismo y matrimonio y algunos libros de confirmación. Conservar la memoria escrita es prolongar en el tiempo la producción intelectual, moral y espiritual de las generaciones que nos precedieron, la savia de nuestras raíces, la esencia de nuestro devenir como un conglomerado social y humano. Es defender nuestra identidad. El Centro de Documentación del Museo Municipal consideramos que es un lugar de vital importancia, no solamente para los investigadores de la ciudad, sino también para los estudiantes, tanto de enseñanza primaria como secundaria y preuniversitaria. Es donde el estudiante va a profundizar en los contenidos sobre las diferentes figuras que representan los líderes de las guerras de independencia de la localidad. Fundamentalmente podemos encontrar la figura de Lino Pérez, que el brigadier Lino Pérez jugó un importantísimo papel en la guerra de los 10 años de la localidad, al igual que el segundo general de las guerras de independencia, Juan Bravo. También un lugar excepcional ocupa dentro de nuestros documentos históricos y dentro de nuestras figuras representativas de la historia local, la esposa del general Lino Pérez. Me refiero a Carmen Cancio. ¿Por qué? Porque trae una trayectoria destacadísima durante esta etapa. Sirvió de enfermera en los hospitales de sangre, esta extraordinaria mujer, que fue prácticamente una Mariana Grajales en la región central de Cuba. Nuestro centro patrocina el taller de historia local, que es un evento muy importante porque los investigadores tanto de la parte de historia como de la parte de educación, de la parte de los estudiantes universitarios de la Julio Antonio Mella, han encontrado en nuestro centro de documentación una fuente primaria de información para sus investigaciones. Y todos los vamos recogiendo y los vamos atesorando y forman parte de nuestra colección. Precisamente esas investigaciones que obtenemos como resultados de sus consultas en nuestro centro. Y del coloquio de la cultura trinitaria también, que es el evento más importante desde el punto de vista cultural en nuestra ciudad, pues es un nivel científico muy importante, del cual también nosotros atesoramos muchas de nuestras investigaciones. En nuestro centro de información nosotros tenemos muchos documentos que parten de originales algunos y otros que también han sido donaciones que hemos obtenido, aparte de toda la base de lo que son las investigaciones. Y dentro de estos documentos de vital importancia tenemos originales
de familias muy importantes de Trinidad, de la familia Inaga, de la familia Burrell, de la familia Sánchez y de otras personalidades importantes que recrearon todo el acervo histórico-cultural de la sociedad del siglo XVIII y XIX en la ciudad. Es una suerte que Trinidad tenga su archivo histórico. Tiene el archivo parroquial y tiene el archivo histórico de la ciudad, que se ocupa de conservar toda la documentación que sobre la vida de la ciudad ellos han podido resguardar. Trinidad fue muchas veces incendiada, muchas veces atacada por corsarios, piratas. Y en algunos de estos ataques, algunos de estos incendios, se perdió mucha documentación. En nuestros archivos, por ejemplo, existe documentación desde 1725, es la fecha más temprana que tenemos para documentar. Pero no obstante eso, son documentos que nos remiten a distintos momentos y a distintas, quehaceres de la vida del trinitario. Porque Trinidad, después de esa bonanza económica que tuvo en el siglo XIX y que se decapitó en los finales de ese propio siglo y quedó con un manto de pobreza que se tendió sobre ella durante todo el periodo que nosotros conocemos como la República, se alzaron algunas voces para llamar la atención sobre una ciudad que se había conservado prácticamente intacta gracias a la pobreza. Yo creo que esa es una de las virtudes que tuvo ese descalabro económico. Y esas voces se alzaron para identificar a la ciudad, para llamar la atención sobre esta ciudad, y lograron cosas interesantes. Se creó un movimiento muy singular, muy particular, donde vecinos de la ciudad, donde nacidos en esta ciudad, proclamaban a los gobiernos de turno una mirada hacia la ciudad histórica, una mirada que fuera mucho más allá de la contemplación, que fuera de acciones prácticas para salvar a la ciudad de su deterioro, es decir, restaurar la ciudad histórica. Se creó entonces una asociación que se llamó Pro Trinidad, que lideró el segundo historiador de la ciudad, Manolo Becker Medina, y que logró comprar lo que es hoy el Museo Romántico, el Palacio de Brunel, como todos lo conocemos. Y allí estableció, digamos, su cuartel general. Y todas las fuerzas vivas esas se nuclearon alrededor de esta asociación. Estamos hablando de abogados, médicos, pedagogos, comerciantes, en fin. Y trabajaron mucho en función de esto. Y Manolo Becker, presidente de esa asociación, era un hombre de una visión increíble acerca de cómo restaurar o cómo conservar o cómo manejar, como decimos hoy en día, la ciudad histórica. Desde enterrar a una persona hasta, darle legitimidad a una construcción de una determinada fecha. Ahí se encuentran actas de mucho valor patrimonial y que están celosamente guardadas en nuestro archivo histórico municipal. Es decir, para nosotros reviste entonces, por lo tanto, una labor muy meritoria que llevan a cabo estas personas en condiciones bastante difíciles, porque realmente lo hacen con muy limitados recursos para esa protección a esta documentación nuestra.
El Centro de Documentación Manolo Becker fue fundado el 19 de octubre del año 2007. El mismo atesora libros, documentos y prensa periódica que conformaron la biblioteca personal de quien fuera el segundo historiador de la ciudad. El Museo Romántico de Trinidad, ubicado en el Palacio de los Condes Brunet, en su construcción tiene 2 niveles. El primer nivel está dedicado a todos los servicios del museo como oficinas y almacenes. Ya en el segundo nivel nos encontramos la colección del museo, que está compuesta de 14 salas de exposición permanente que muestran el trabajo ebanista, el carpintero, que está reflejado a través de todos los muebles y las artes decorativas que forman parte de ese hacer y de costumbre que tenemos en Trinidad de mostrar una vivienda trinitaria de la segunda mitad del siglo XIX, que esencialmente está entre las etapas de 1830 a 1860. Y resaltamos también todo aquel trabajo de aquellos artesanos libres que aún en los archivos de nuestra ciudad permanecen esos bocetos y diseños que hacían los artesanos que eran solicitados por los dueños de esta familia y que aún en la colección nuestra tenemos una butaca de 1830 que es de Domingo Dávila. Así pues mostramos el museo con un ambiente renovado en estos momentos, después de esa reparación que tuvimos, que nos da ese ambiente de una vivienda antigua con esa vivienda contemporánea que mostramos hoy en nuestra ciudad. Aquí también encontramos nosotros que de todo ese trabajo que hicimos de divulgación y de colección se nos acerca a la familia del segundo historiador de la ciudad, Manolo Becker, interesados en esa colección de libros valiosísimos que tenía Manolo para hacerle un préstamo al museo durante 10 años. Colección que aún se encuentra en el museo, que recibimos en noviembre de 2005 y aún la tenemos en nuestro poder. Y el total de sus ejemplares son 4.450. Trinidad es una ciudad pródiga en leyendas, tradiciones, crónicas y testimonios de innumerables sucesos acontecidos desde su fundación en el año 1514. Son muy diferentes las vías por las cuales llega hasta nuestro tiempo esta información. Entre ellas, las fuentes escritas. Una de estas, el periódico. El centro se funda en mayo del 2006 y el centro contiene toda la papelería del segundo historiador de la ciudad, Manuel de Jesús Becker Medina, conocido como Manolo Becker. Este hombre fue un enamorado de la ciudad que durante toda su vida recopiló toda la información sobre la villa, aún estando en La Habana y dedicado a las labores de ingeniero, que era su profesión. O sea, su amor por la historia fue una vocación, digamos, extra. Realmente su profesión era ingeniero. Nosotros tenemos en el centro, gracias a esta labor, una hemeroteca importante para la ciudad y para todos los investigadores y estudiosos. Contamos con la colección completa del periódico Actualidad, un periódico de la República, y El Telégrafo, un periódico muy importante en el siglo XIX en Trinidad. Y tenemos también todos los periódicos de la República, que son bien importantes porque es toda la vida cívica que se hacía en la ciudad en esa época y que da una información valiosa, y es una etapa que todavía está por estudiar dentro de la ciudad. Además, por supuesto, tenemos libros, tenemos folletos, revistas, algunos documentos que nos están hablando de toda la historia de la ciudad. Por si esto fuera poco, por si no bastara, también Manolo recopiló la información que salía dispersa en varios medios de prensa, en toda la labor que él hizo cuando estuvo aquí como presidente de la Asociación Pro Trinidad, tratando de poner la ciudad como punto de mira para el turismo. Ya estamos hablando de la década del 40,
Por supuesto, esta labor no la hizo solo, la hizo a partir de la Asociación Pro Trinidad y con intelectuales de la talla de Emilio Roy, de Leucherin, de otros que en ese momento, de otros cubanos que en esos momentos estaban ya buscando nuestra identidad, buscando nuestras raíces y salvando nuestra cultura en esa difícil etapa que fue la República. Los invito a continuar este recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos sus calles empedradas, visitemos palacetes, conozcamos a sus habitantes, todo con un simple toque de Aldaba. Aquí está Trinidad, a su puerta. Se suma a la fiesta olímpica transmitiendo las 24 horas. Nos convertimos en el Canal Olímpico 2 para que, día y noche, usted se conecte con nosotros y conozca cada detalle de lo que está sucediendo en Tokio. Acompáñanos y tendrás un verano seguro. Desde el principio la UNIA traspasó el umbral de ser una organización que solamente trataba asuntos propiamente de la creación artística, para ser un eje cuestionador también de los procesos que se gestan alrededor del hecho artístico, ¿no? ¿Cuál es la economía de la cultura? ¿Cómo es la relación de la cultura y la sociedad? ¿Cuál es el papel del intelectual en la sociedad? Yo creo que desde los primeros años de la revolución la UNIA no se quedó quieta, no fue un ente que se quedó solamente discutiendo o versando sobre el tema de la vanguardia artística, porque lógicamente la UNIA agrupa a la vanguardia artística cubana, o al menos es su cometido desde el principio. No se quedó ahí, salió a discutir, salió a cuestionar, salió a aportar también al resto de la sociedad, ¿no? El cobro de su jubilación puede ser un proceso cómodo y rápido. ¿Cómo? Con Cabeca. Diríjase a las oficinas municipales del INAS y solicite ser incluido en la nómina electrónica de nuestra casa de cambio más cercana a su vivienda. Ahora con servicio de POS y P para la extracción de su efectivo. Amplíe sus posibilidades. Trabajamos en horarios extendidos, incluso fines de semana. A los 27 años de Cabeca, brindamos mucho más que un cambio seguro.